Bienvenidos al programa UD Arroba ofrecido por la Universidad de Antioquia a través de la Facultad de Ingeniería. Estamos en el curso de Geometría Euclidiana. Vimos en el módulo 11 los criterios de congruencia de triángulos. En este módulo vamos entonces a mirar unas relaciones que se presentan entre los elementos de un triángulo, los lados, los ángulos, qué relaciones hay entre ellos y básicamente el tema central sería la desigualdad triangular. Este módulo permite responder entonces a las preguntas planteadas: ¿cuándo dos segmentos son desiguales? ¿Cuándo dos ángulos son desiguales? ¿Qué es el ángulo exterior de un triángulo y qué relación tiene con los ángulos interiores del triángulo? ¿Qué relación existe entre los lados de un triángulo? ¿Cuál es la relación entre los lados y los ángulos? A, de un triángulo, y B, de dos triángulos. Empecemos entonces recordando algo que ya hemos visto, y es la desigualdad de segmentos. Cuando nosotros tenemos que B está entre A y C, entonces podemos decir que AC es mayor que AB, o también podemos decir que AC es mayor que BC. Pero ya para establecer la relación entre AB y BC necesitamos lógicamente conocer sus medidas. También tenemos que si B no pertenece a AC, tenemos aquí AC y B está por fuera, entonces podemos plantear que AC es menor que AB más BC. Es algo que vimos por allá en las propiedades de las medidas de segmentos. En la desigualdad angular dijimos que si este es un ángulo OAB y D es un punto interior a ese ángulo, entonces la medida del ángulo AOB era mayor que la medida del ángulo AOD, o también era mayor que la medida del ángulo DOB. Cuando tenemos entonces un ángulo que está incluido en otro, podemos siempre afirmar que ese ángulo incluido va a ser menor que el ángulo que lo contiene. Miremos ahora entonces una definición que necesitamos para establecer la relación de ese ángulo, y es el ángulo exterior. ¿Qué es lo que llamamos el ángulo exterior de un triángulo? El ángulo exterior de un triángulo es el que forma un par lineal con el ángulo interior adyacente. Este ángulo exterior, ¿cómo se forma? Se forma prolongando uno de los lados. Podría hasta preguntarse uno, ¿y este es exterior? Este ángulo que hay acá no es exterior porque no forma un par lineal con el ángulo interior adyacente. Solo son exteriores los que forman entonces un par lineal con el ángulo interior adyacente. ¿Qué propiedad tiene este ángulo exterior? Este ángulo exterior tiene la propiedad de que si estos dos son ángulos interiores, entonces teta es mayor que alfa y teta es mayor que beta. Ya la demostración de esto, lo pueden mirar en el módulo, se toma un punto medio, se une el vértice opuesto y se prolonga una cantidad igual. Se demuestra que estos dos triángulos que aparecen aquí son congruentes y se traslada este ángulo beta para acá. Entonces, como beta está contenido en teta, queda que teta es mayor que beta. Similarmente, se toma el punto medio aquí y se puede demostrar que teta es mayor que alfa, trasladando alfa a través de congruencias de triángulo hacia el lado derecho donde está contenido teta. Entonces, el ángulo exterior es mayor que cualquiera de los ángulos interiores no adyacentes. ¿Qué es la relación? La relación lado-ángulo. Dice lo siguiente, que en todo triángulo, a mayor lado se opone mayor ángulo. O sea que si nosotros tenemos un triángulo ABC y si tenemos como hipótesis de que CB es mayor que CA, entonces
el ángulo que se opone a ACB, vamos a llamarlo alfa, va a ser mayor que el que se opone a ACA, que es beta. Lógicamente, como este lado es mayor, pues vamos a llevar el pequeño sobre él y tendríamos aquí A'. ¿Qué tendríamos? Tendríamos entonces un triángulo isósceles donde el ángulo CAA' sería congruente con el ángulo θ. ¿Por qué? Porque son los ángulos de la base de esos dos, de ese triángulo. Luego tendríamos que el ángulo alfa es mayor que el ángulo CAA'. ¿Por qué? Porque este ángulo CA' está contenido en alfa. Resulta entonces que el ángulo alfa es mayor, al reemplazar, el ángulo alfa va a ser mayor que el ángulo θ. ¿Por qué? Una sustitución. Estamos reemplazando la 1, la estamos reemplazando en 2. Tenemos entonces luego lo siguiente, que θ es un ángulo exterior del triángulo A'AB. Entonces podemos decir que θ es mayor que beta, porque el ángulo θ es exterior al triángulo AA'B. Y la medida del ángulo exterior es mayor que cualquier ángulo interior no adyacente, lo acabamos de ver. Aquí por transitividad, entonces tenemos que el ángulo alfa es mayor que beta. Es una transitividad. ¿Qué hemos demostrado ahí? De que en un triángulo a mayor lado se opone mayor ángulo. En forma similar, se demuestra la relación ángulo-lado. ¿Cuál es la relación ángulo-lado? Similar, de que en un triángulo a mayor ángulo se opone mayor lado, sería la recíproca del anterior. O sea que en este triángulo, si nosotros tenemos que alfa es mayor que beta, entonces el lado que se opone, llamemos este A y este B, entonces A es mayor que B. Aquí se demuestra usando la ley de tricotomía de los números reales, que lo encuentran demostrado en el módulo y en cualquier otro libro de geometría. Luego viene ¿qué? Viene la relación importante, que es la desigualdad triangular. Desigualdad triangular. ¿Qué dice? Dice que en todo triángulo, cualquiera sea él, si estos lados miden A, B y C, entonces un lado siempre es menor que la suma de los otros dos. B es menor que A más C y C es menor que A más B. Eso es lo que dice la desigualdad triangular, que en todo triángulo un lado siempre es menor que la suma de los otros dos. ¿Cómo demostrar esto? Miremos que aparece una suma. Esa suma debe de ser un lado de un triángulo. ¿Cómo se forma esa suma? Si nosotros prolongamos un lado, una cantidad igual al lado adyacente, o sea, estamos prolongando este lado A y lo vamos a prolongar una cantidad igual al lado adyacente, entonces tenemos aquí a C. ¿Qué construimos aquí? Un lado que es, este lado es ¿qué? Es A más C. Si unimos con este vértice, entonces miren que se forma un triángulo. Y en ese triángulo vamos a comparar ¿a quién? A más C con B. ¿Cómo se puede comparar? Porque este ángulo de acá, alfa, es congruente con este alfa. Son congruentes porque son ángulos de la base de un triángulo isósceles. Pero resulta que todo este ángulo, θ, es mayor que alfa. ¿Por qué? Porque el ángulo alfa está incluido en el ángulo θ. Es decir, estamos aplicando ahí la desigualdad angular. Tenemos entonces lo siguiente, que en el triángulo grande, el que se opone a θ es ¿quién?
es A más C. Entonces tenemos que A más C va a ser mayor que el que se opone a alfa, y el que se opone a alfa es B. ¿Estamos utilizando qué relación? Estamos utilizando la relación ángulo-lado, que a mayor ángulo se opone mayor lado en el triángulo. Si esto lo llamamos A, B y C, y esto es P, entonces lo estaríamos utilizando en el triángulo PCA. Decir que A más C es mayor que B, recuerden las propiedades de las desigualdades, es equivalente a decir que B es menor que A más C. En forma similar se puede hacer en los otros vértices, prolongar un lado para obtener o B más A, o para obtener C más B, se prolonga un lado. De aquí nosotros podemos mirar lo siguiente. Teniendo esto, podemos mirar que A menos B es menor que C, B menos C es menor que A, y tenemos que C menos A es menor que B. ¿Qué podemos concluir de esto? Que la diferencia entre dos lados es menor que el tercer lado. Esto podría ser un corolario de esto. Recuerden que un corolario es una consecuencia de un teorema demostrado de un postulado aceptado. Si nosotros reunimos estas dos cosas, podemos en general afirmar lo siguiente, que en todo triángulo un lado siempre va a ser menor que la suma de los otros dos y es mayor que la diferencia de los otros dos lados. O sea, un lado puede ser menor que B más C y puede ser mayor que valor absoluto de B menos C. ¿Por qué valor absoluto? Porque como no sabemos cuál es mayor, esto no nos debe dar una cantidad negativa, porque no tiene sentido que un lado de un triángulo sea una cantidad negativa. Esto entonces con la relación de la desigualdad triangular en un triángulo. Tanto la relación lado-ángulo, ángulo-lado, y la desigualdad triangular se aplican en un triángulo, en un mismo triángulo. Pero ¿qué ocurre? Que nosotros también podemos comparar los elementos de dos triángulos, simplemente que aquí van a tener una relación o una propiedad ya muy específica. Es lo siguiente: si yo tengo dos triángulos donde este lado es congruente con este y este lado es congruente con este, ¿qué observamos inicialmente? Bueno, vamos a completar el triángulo aquí en forma punteada. ¿Qué observamos nosotros en esos dos triángulos? Que tienen dos lados congruentes. Pero, si miramos los ángulos, ese ángulo comprendido entre los lados que son congruentes son desiguales. Y los lados que se oponen a esos ángulos desiguales también son desiguales, pero observemos que a mayor ángulo se está oponiendo mayor lado, a mayor ángulo se opone mayor lado. Tenemos entonces lo que se llama el teorema de la bisagra. ¿Qué dice el teorema de la bisagra? El teorema de la bisagra, pues es largo el enunciado, dice lo siguiente: si dos triángulos tienen dos lados respectivamente congruentes y el ángulo comprendido desigual, entonces los lados que se oponen también son desiguales y a mayor ángulo se opone mayor lado. Y recíprocamente, es decir, si dos triángulos tienen dos lados respectivamente congruentes y el tercer lado desigual, entonces a mayor lado se va a oponer mayor ángulo. Pero necesitan de esa condición, que tengan dos lados respectivamente congruentes. Eso es lo que se llama el teorema de la bisagra.
Podríamos dar un ejemplito rápido de aplicación del teorema de la bisagra. Miremos lo siguiente. Supongamos que nosotros tenemos aquí en este lado congruente con estos son puntos colineales. Tenemos aquí el triángulo ABC, D, estos son puntos colineales. Estos segmentos son congruentes. Miremos lo siguiente. Como esto es un triángulo isósceles, entonces este ángulo aquí es alfa y este ángulo es alfa. Este ángulo aquí es beta. Miremos que este ángulo va a ser teta. Teta es mayor que este ángulo lambda. Teta es mayor que lambda. ¿Por qué? Porque el ángulo teta es exterior a ese triángulo. Como es exterior a ese triángulo, entonces nosotros podemos mirar lo siguiente en estos dos triángulos. En este triángulo tiene este lado congruente con este, que al mismo tiempo va a ser congruente con este. Si nosotros comparamos esos dos triángulos, entonces miremos que tienen dos lados respectivamente congruentes. Y el ángulo comprendido entre esos dos lados congruentes son desiguales. ¿En qué relación? En esta. Entonces, ¿qué podemos concluir de acá? Podemos concluir de que AD va a ser mayor que el que se opone a lambda en este, ACB. ¿Por qué? Por el teorema de la bisagra. Eso es lo que estamos haciendo ahí, el teorema de la bisagra. Pero no podemos decir que por la relación ángulo-lado, porque no estamos trabajando en un solo triángulo. Además de la desigualdad entonces triangular y de la desigualdad entre elementos de dos triángulos, tenemos un teorema que es el teorema del envolvente. Teorema del envolvente. ¿Por qué el teorema del envolvente? En algunos textos se plantea esto como un ejercicio, pero lo quiero plantear como un teorema porque se utiliza en la solución de algunos ejercicios. Es lo siguiente, si nosotros tenemos aquí una línea quebrada convexa y tenemos otra línea quebrada convexa que tiene como extremos los mismos, entonces, si estos son P, A, B y C, el perímetro PA más PB de esa línea quebrada envuelta es menor que el perímetro de la envolvente. Es como algo de sentido común. Cuando uno va a envolver un regalo, pues tiene que comprar un papel que sea más ancho que lo que va a contener. Entonces tenemos lo siguiente. ¿Cómo se podría demostrar esto? Simplemente basta con prolongar, demostrar aquí la desigualdad triangular en este triángulo y luego en este triángulo aplicar también la desigualdad triangular. Tenemos así entonces que esto se puede aplicar en triángulos. Si este es un punto interior de un triángulo, entonces podemos decir que la distancia de ese punto al vértice A y al vértice B es menor que la suma de los lados. Este que hay por fuera es lo que se llama la envolvente. Y esta línea que hay por dentro es la envuelta. El perímetro de la envuelta es menor que el perímetro de la envolvente. A eso se refiere el teorema de la envolvente. Con esto entonces estamos terminando la parte correspondiente al módulo sobre congruencias sobre desigualdades de triángulo, y en el próximo módulo vamos a mirar algunas otras congruencias de triángulos que se derivan de aplicar algunas desigualdades entre sus elementos.